Hola amigos del Cuartelero, bienvenidos a otro nuevo programa sobre historia militar, geoestrategia y geopolítica aquí en Multicanal Radio todos los martes a las 4 de la tarde y os recuerdo que nos podéis seguir en directo aquí en la radio, en YouTube, que también se emite en directo y después quedan los programas pues de nuevo en YouTube, en iVoox y en Spotify donde nos podéis escuchar. Hoy estoy yo solo aquí en el programa y vamos a hablar de un tema que se ha puesto de actualidad, que es el Líbano. Vamos a contar un poco lo que es la historia del Líbano. No voy a entrar al conflicto actual y así este programa puede ser escuchado durante años, igual que hemos hecho con los programas sobre Israel, que recomiendo que se consulte, que se escuche porque están muy relacionados esas dos tierras. Tenemos un programa de 7 horas que tenéis en iVoox, en YouTube también, y hoy vamos a hablar un poco del Líbano, aunque ya hablamos de él, fue un programa muy corto dentro del programa de Oriente Medio con el general Rossetti también, y lo vimos un poco de pasada, hablamos un poco sobre las guerras civiles y su interacción con Israel. Hoy vamos a ver un poco más sobre la historia del Líbano, un país que tiene mucho que ver con Israel, un poco tiene una parte de historia común, y surgieron más o menos de la misma manera. El Líbano, pues actualmente es una república. Después vamos a pasar a lo que es la historia. Es un país que se considera árabe. Hay que recordar la diferencia entre países árabes y lo que es ser árabe y lo que es ser musulmán. Musulmán es la religión y el árabe puede tener múltiples religiones. Hay árabes que son cristianos, árabes que son cristianos maronitas, árabes que son afganos, árabes que son, perdón, los afganos no son árabes, los afganos son otra etnia, son musulmanes pero no son árabes, los marroquíes son musulmanes pero no son árabes. Hay muchas... los otomanos no son árabes, pues hay que diferenciarlo. El musulmán es la religión y un país árabe, pues el Líbano es un país, digamos, árabe. Israel también sería un país árabe por la zona en la que está enclavado, pero no es obviamente un país musulmán. Tiene una minoría, pero no es un país musulmán. Pues bueno, lo tenemos, el Líbano siempre fue un lugar importante. Hay que recordar que es el origen de los fenicios, vienen de ahí. Es un país que nace en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial todavía, aunque realmente la independencia real la consigue unos años después, cuando la ONU da esa libertad a todos los países que eran colonias para hacerse independientes, supervisados por las potencias colonizadoras o protectoras como eran Francia y el Reino Unido en esta zona. Lo hemos visto en la independencia de Israel en el 48, cuando surgen todos los países que hay alrededor y esa división en Israel, que una parte quedó para los musulmanes palestinos o determinados palestinos en esa época, y otra parte para los judíos. Los judíos se quedan pues con 9.000 kilómetros cuadrados, los palestinos se quedan con, creo recordar, unos 6.000 kilómetros cuadrados. La población palestina eran 1 millón y pico y la israelí, la judía, eran unos 700.000, creo, 650.000 si no recuerdo mal. Eh, También es cierto que parte, dices, bueno, hay diferencia de kilómetros cuadrados. Es cierto que a los judíos, lo que formó Israel, les correspondió más parte desértica, que era improductiva, aunque ellos después, con ingeniería agrícola, pues lo pusieron lo transformaron en tierras de cultivo, y en el otro lado pues no hubo ese desarrollo. Eh, que nos quedó, como hemos hablado en los programas, Gaza y Cisjordania, Cisjordania sigue en parte ocupada por Israel, Gaza
quedó libre, recordamos que en 2012, y después, pues, después de los atentados de octubre del año pasado, de 2023, pues Israel volvió a entrar en Gaza, pero bueno, para eso tenemos un programa de 7 horas sobre Israel y todo este conflicto, y el que esté interesado, pues lo puede ver ahí. Pero el Líbano estaba en el norte de Israel. El Líbano tiene actualmente una población, creo que anda sobre unos 4 millones de habitantes, más o menos. Estoy hablando un poco de memoria, voy a buscarlo. No, 5.353.000 es la población actual del Líbano, que es una población pues bastante elevada para la zona que es, y es un país pequeño. Está también, es cierto, entre Israel, Siria, sobre todo, que es un vecino un poco molesto. Jordania no le queda tampoco muy lejos, y después veremos un poco de dónde vienen todos esos problemas, que sobre todo se debe a esa mezcla que hubo de religiones en la zona del Líbano. Y bueno, es lo que ocurrió. Pero vamos a ir viéndolo ahora poco a poco, empezando un poco por la historia del Líbano, y después vamos a centrarnos un poquito más en lo que es el estado moderno del Líbano, que está, pues bueno, rodeado realmente por Siria, que le rodea también por el norte, y por Israel en el sur, Jordania cercana, y después pues tiene una población palestina que se comienza a incorporar, después lo veremos, a partir de los años 60, y ese número desestabiliza un poco el país, que ya estaba más o menos, estaba algo estabilizado, aunque tenía sus problemas, pero ya se desestabilizó del todo con la llegada de los palestinos. Históricamente, el Líbano es una mezcla de religiones. Quizá eh, sea conveniente ver antes las religiones y después entramos un poco en la historia del Líbano, porque las religiones son lo que marcan este, esta zona. Tenemos actualmente, bueno, las religiones, la mayoritarias, pues son cristiana y musulmana, con los diferentes, obviamente con las diferentes, vamos a llamarles sectas o facciones, que tiene cada religión. Tenemos, vamos a ver un poco cuando, en los años 30, la población del Líbano, para no irnos tampoco más atrás, obviamente en la época del Imperio Otomano, pues ahí había una buena mezcla, pero había cristianos en esa zona, bastante población cristiana. Recordemos que los otomanos más o menos respetaban las minorías religiosas cuando Siria-Líbano pertenece al Imperio Otomano, a la Turquía, a la Gran Turquía. Pero en los años 30, lo que tenemos en lo que después sería el Líbano, toda esa zona de ahí, pues serían los maronitas, que es una rama del cristianismo similar al catolicismo, pero bueno, es una rama diferente, pero más similar al catolicismo que a la Iglesia Ortodoxa. Son los maronitas. Eran un 29%, 227.000 personas. La población en los años 30 en el Líbano eran de 791.000 personas. Hoy en día hablamos de 5 millones, como hemos dicho, 5.400.000. Vemos cómo ha subido la población en todo ese país. Había también otros cristianos, que eran el 22%. Eran cristianos, una mezcla, pues ahí tenemos ortodoxos griegos, ortodoxos de otra procedencia, diferentes, católicos, que también había, aunque en poca proporción. Pues unos 175.000 estaban en los años 30 en el Líbano. Tenemos pues un 29 y un 22% de población. En realidad, pues un 30 y 49,
49, un 51%, digamos, de cristianos en esa época, más o menos la mitad. Después teníamos los drusos, que era una minoría, que era un 7%. Los drusos hemos hablado de ellos también. Los drusos son musulmanes, pero no son musulmanes. Realmente siguen los 5 preceptos fundamentales de los musulmanes, pero poco más. El resto se separan mucho de lo que es la religión musulmana, de igual chií o suní. Hemos hablado de ello cuando hemos hablado de las religiones, un programa que recomiendo también sobre las religiones del mundo musulmán, lo tenemos también aquí en el cuartelero, y un gran programa que el general Rossetti nos brindó, porque él es especialista precisamente en ello, y los drusos son bastante diferentes al resto de musulmanes, lo primero empezando por la libertad de la mujer, que no tiene nada que ver con cómo tratan a la mujer, digamos, los chiíes o los suníes. Los drusos son un mundo aparte, a veces han estado aliados con los musulmanes en el Líbano y otras veces con los cristianos. Después lo veremos en las guerras civiles que hay en el Líbano. Y después tenemos los chiíes, que eran un 20% de la población, unos 155.000 habitantes, y los suníes un 22%. Los suníes se agrupaban en lo que es el norte del Líbano, porque está cerca de Siria y Siria era suní. Los chiíes estaban en el sur del Líbano, de Beirut hacia abajo, cerca de la frontera con Israel, y después realmente los maronitas y los cristianos, sobre todo en lo que es toda la franja central del Líbano y parte también en el sur. Y los drusos cerca de la zona del Valle de la Bekaa, la zona donde hoy en día España tiene la base Cervantes, las fuerzas de interposición de la ONU, pues por allí están los drusos todavía, es esa zona entre el Valle de la Bekaa, la frontera sur del Líbano, la sur, digamos, la frontera sureste, hacia el sureste, porque hacia el suroeste están los chiíes. Después, con los años, llegaría la OLP. Todo esto fue cambiando. En los años 80, por ejemplo, la población, que era ya 2,5 millones de habitantes, hablamos ya de la época de las guerras civiles y la invasión israelí del Líbano, los chiíes ya eran el 41%, pasaron del 22 al 41, sobre todo por crecimiento demográfico, no porque vinieran muchos de fuera, aunque también llegaron, después llegaron palestinos, llegan unos 200 y pico mil primero, según los van expulsando de Jordania, cuando los expulsan de Jordania llegan unos, creo recordar, unos 200.000 palestinos, hay unos 200.000, 300.000 en los años 80, de una población de 2,200,000. Es una barbaridad esa incorporación de golpe. No es lo mismo que lleguen 1.000 palestinos a que te lleguen 200.000 de golpe. Es una incorporación que es, y además cómo venían, era la OLP y venía de haber dado un golpe de Estado en Jordania y en el Líbano pues la liaron también. Los suníes en los 80 son un 27%, más o menos se mantienen igual, eran un 22%, los suníes pasan a un 27%, los chiíes pasan del 20 al 41%, los maronitas descienden del 29%, descienden a un 16%, el resto de cristianos, que antes teníamos un 22% de los ortodoxos, católicos, perdón, sí, sí, católicos y otras ramas, pues pasaron del 22 pasan al 9%, y los drusos sí se mantienen, siguen siendo el 7% de la población más o menos, o sea que se mantiene la proporción, ellos no se van, y vemos cómo hay un aumento de la población, lo que es musulmana, de religión islámica. ¿Qué ocurre en todos estos años? Pues al final cristianos se han ido 1,800,000. Se calcula actualmente que se han ido del Líbano 1,800,000 cristianos, tanto maronitas como de otras subdivisiones del cristianismo. Es una cantidad elevada, todo hay que decirlo. Es una mezcla. El Líbano era una mezcla en la época del Imperio Otomano y
cuando consigue su independencia, pues una mezcla, también había protestantes, ortodoxos armenios, que eran una minoría, de la iglesia siria, eh, también había pues los famosos, los caldeos, melquitas, que eran minorías, había unos 4.000 judíos, hasta los años 80 hay unos 4.000 judíos que residían parte en Beirut y parte en el sur del Líbano. Obviamente los judíos se fueron todos cuando comienzan los conflictos y les empiezan a perseguir, se van, igual que se fueron muchísimos cristianos. Y poco a poco va quedando menos gente. Se calcula que hoy en día toda la población cristiana son un 30 y poco por ciento en la actualidad, 34%, mientras que los musulmanes pues son, los drusos siguen siendo pues un 7-8%, y el resto de un 55% pues es musulmán, entre chiitas y sunitas. Hemos visto que ahora hay más chiitas que sunitas. Eso hablo ahora mismo en la actualidad. Cuando se van lo que le llaman el éxodo de la población, que lo tengo por aquí apuntado, eh, a ver si lo encuentro, que esto sí lo tengo apuntado para no hablar todo de memoria. Estos números obviamente los apunto porque la cabeza mía no es la que era. Palestinos, actualmente hay un 9% de palestinos en lo que están en campos de refugiados. Siguen viviendo la mayoría de ellos en campos de refugiados, pero esos campos de refugiados son ya como ciudades. No imaginemos que viven en tiendas de campaña como vivían en los años 70-80. Y hay también en torno a 1,5 millones de sirios que se han ido cuando comienza la guerra civil siria en 2012-2013, se han ido al Líbano. Han escapado de Siria, ahí hablamos de suníes, la mayoría, y se han ido a lo que es el Líbano. Están en el norte del Líbano, que también eh, es una caldera realmente, porque estamos viendo que si ya tienen ellos sus propios problemas, estamos viendo que el país está lleno de refugiados, y es un país pequeño donde tienes tranquilamente un 20-25% de la población que son refugiados, que realmente pues no eran originarios del Líbano, y bueno, pues tienen que lidiar con ellos. Es lo que les queda a los libaneses. Realmente hoy en día el Líbano es un estado fallido, no es un estado, podríamos decir, definirlo ya casi ni como estado. Es un mare magnum de situaciones que hay ahí, y sería un estado fallido totalmente. Vamos a ver un poco la historia del Líbano. La historia del Líbano, obviamente al comienzo no vamos a entrar en las religiones en la época de los hebreos y la época anterior a Jesucristo. Pasa a ser parte del Imperio Romano, como toda esa zona de ahí. Obviamente pues tenemos la época de los fenicios, y es una zona, o siempre fue una zona centrada en el comercio en el Mediterráneo. Sus tierras no eran malas, tiene el río Jordán, nace por allá arriba, y bueno, tenía buenas zonas de cultivo, y en toda esa época es un país potente, sobre todo centrado en lo que es la costa, que es donde sigue viviendo la mayoría de la población del Líbano. La costa, porque es la costa mediterránea, es muy bonito, es un país que a mí me hubiera encantado conocerlo. Hoy en día para ir de turismo, pues no es. Recordemos que a Beirut le llamaban una de las perlas del Mediterráneo. Por desgracia, pues ya no lo es. Es una pena, y fue un país muy potente. Eh, Pasa al Imperio Otomano, y a partir del siglo XVI queda en poder del Imperio Otomano. Obviamente ahí pues están todas las luchas de poder entre cristianos, musulmanes, las órdenes del Temple, todo lo que conocemos de esas guerras medievales, pues está ahí en el medio. Hay protectorados
de órdenes religiosas, tenemos obviamente pues los imperios, el imperio persa llega hasta allí también, y todos los reinos musulmanes que se forman ahí, el califato de Damasco, bueno. Tenemos de todo una mezcla de historia. No, no vamos a entrar ahora en una historia tan lejana, pero bueno, el que esté interesado lo puede buscar, la historia medieval del Líbano, en la historia contemporánea. Y tenemos cuando cae el Imperio Otomano, ya lo hemos hablado más veces, el Imperio Otomano cae después de la Primera Guerra Mundial y se lo reparten las potencias ganadoras. En este caso, toda esta zona queda en manos de lo que son los británicos y los franceses. Se le asigna lo que era la mayor parte de Siria, parte del norte de Irak, el Líbano, lo que es el Líbano, y eso pasa a la zona francesa, jurisdicción francesa, y recordemos que la parte del sur, donde está Israel, Egipto, todo el sur de Irak, parte de Irán, pues eso pasa a lo que es el Imperio Británico. Y ahí ya en el programa sobre Israel hemos visto un poco cómo ocurren ahí las diferentes independencias, pero los franceses se quedan con esta parte de aquí. Hay una Antes de eso hay un conflicto grave dentro del Imperio Turco, que es cuando mueren 12.000 cristianos en una guerra entre cristianos y drusos, y en 1860 ya llegan allí los franceses para proteger a los cristianos. Están por allí malmetiendo, con la excusa de esa guerra entre maronitas y drusos, y al final, pues claro, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, pues lo establecen lo que es un protectorado. El protectorado no es, digamos, la misma figura que la colonia. Es un colonialismo light, donde realmente se procura que el gobierno sí recaiga en personas procedentes de la zona y que sea un poco independiente, y el protector, digamos, supervisa que todo vaya en un buen orden y concierto. Es lo que tuvo España en el RIF, el gran protectorado del RIF. Obviamente Francia también lo tuvo en Marruecos, pero bueno, obviamente los países protectores también sacan su beneficio, pero no es una colonia donde en las colonias todo eran ciudadanos de segunda categoría. Los habitantes de la zona con el protectorado, pues no. En el año 43 el protectorado francés desaparece y el país se constituye en un estado eh, bueno, reconocido internacionalmente, y en el año 46 los franceses abandonan lo que es el Líbano. El Líbano lo abandonan los franceses en ese año, y digamos que el Estado queda para los libaneses. A partir de ahí ellos tienen que, que defenderse ellos solos. Esto viene del famoso acuerdo Sykes-Picot, que es un acuerdo internacional, que es cuando se dividen pues, los franceses y británicos toda esa zona de ahí. Y hay eso son en 1916 ya, ya se lo quieren dividir, aunque que es justo cuando termina la Primera Guerra Mundial. eh, y forman una serie hayan formado una serie de mandatos, quieren montar, hay una serie de negociaciones con los franceses. Les interesa sobre todo, con los líderes religiosos de las zonas. A Francia le interesa sobre todo que los maronitas sean los que encabecen el gobierno, aunque el que ya hemos visto que eran casi un poco de mayoría cristiana por encima de la mayoría musulmana. En esa época un 10% más de cristianos que musulmanes, pero al final se hace eh, un estado mezclado. No se consigue que los maronitas tengan su propio estado, y ahí vienen todos los problemas, porque has mezclado
cristianos y musulmanes en un mismo territorio. Le han dado, es verdad que Francia, cuando concede la independencia, le da preferencia a los cristianos, establece incluso la lengua francesa como lengua oficial en la zona. Allí se habla árabe, todo el mundo habla árabe y francés, todo el mundo, el que lo hablaba en aquella época, pero son como los dos idiomas más hablados de todo el Líbano. Francia, pues hombre, intenta, como siempre, aunque da la independencia, intenta quedarse como potencia amiga para seguir aprovechándose, aprovechando sus relaciones comerciales con la zona. De los franceses se van y el primer presidente que tiene la República, todavía eh, en el 32, todavía con los franceses allí, es Habib Pachá, que es maronita. Los franceses se lo dan a los cristianos. Hasta el 41, del 36 al 41, está Emile D, que es maronita, pero elige como presidente del Consejo de Ministros a un musulmán. Y, y el planteamiento inicial de hacer un gran Líbano, ellos quieren hacer, estos maronitas quieren hacer un pequeño Líbano, que se ciñan a lo que le llaman el Monte Líbano, que es lo que rodea, digamos, la cordillera, que rodea Beirut, y es donde estaban los maronitas. El Gran Líbano es lo que hoy en día más o menos es el Líbano. Hay que recordar que ellos establecen una república y entonces la república pues tiene el presidente de la república, que sería el equivalente al rey, a un rey, y después tienes el presidente del Consejo de Ministros, que sería lo que hoy en día en España es Pedro Sánchez, por ejemplo. O en Francia mismo, pues tenemos un presidente de la república y un presidente del gobierno. El presidente de la república es, digamos, el que representa el país en plan protocolario, la labor de un rey. Realmente la única diferencia es que lo eligen cada 4 años pues al rey. Y ya está, porque realmente todas las repúblicas cambiaron, la mayoría de ellas, excepto Estados Unidos, la mayoría de repúblicas, no que habrá alguna más como Estados Unidos, pero la mayoría de ellas cambiaron el tocino por la velocidad y realmente mantuvieron la figura del rey. Lo que pasa es que le llaman presidente de república y lo eligen en teoría la población, en teoría me refiero. Pero bueno, para que distingamos un poco lo que es presidente de república y presidente del gobierno. Con el Líbano independiente, el primer presidente es también maronita, Bechara el-Kuri, es maronita, y este hombre quiere hacer el Gran Líbano, no ceñirse solo al Líbano que rodea Beirut, a la zona maronita, sino todo. Y en su gobierno ya mete también gente de todas las confesiones religiosas. Es el que es el problema realmente del Líbano. Todas las confesiones religiosas, las religiones que están allí viviendo. Hemos visto pues cómo estaba dividida en aquella época en los años 30, lo hemos visto al principio, y, y lo que arreglan con la independencia es que el presidente de la República pues que sea maronita, que el presidente del gobierno sea un sunita y que el presidente del Parlamento sea un chiita. Y después los ministros pues los van mezclando, los van, pues hay de diferentes confesiones, lo que sea. A veces hay mayoría de maronitas o de cristianos y van mezclando. Hay un druso, a veces ponen un druso, ponen dos chiitas, va cambiando según el gobierno y según va cambiando también la población. Los maronitas controlan el ejército también en el Líbano. El ejército era de mayoría maronita, sobre todo lo que es el generalato. Los jefes suelen ser maronitas, incluso actualmente. Nos aparece lo que es el protocolo de Alejandría, que firman todos los estados que rodean a Israel cuando viene el plan de la ONU para lo que podríamos llamar lo que los romanos bautizaron como Palestina, la antigua Judea, pues en los países de alrededor, el Líbano y Siria ya eran independientes, y entonces pues se va a producir la independencia de ese territorio y se crea Israel y se crea pues Gaza y Cisjordania. Gaza
queda ocupado por Egipto, que no les da la libertad a los palestinos, y Cisjordania queda ocupado en parte por Jordania, y después pasará a ocuparlo Israel cuando comience la guerra civil, que es el primero de la independencia, como ya lo hemos contado, de Israel, pues es invadida por todos los de alrededor, incluyendo Líbano, que declara la guerra a Israel. Lo que pasa es que Líbano tiene un ejército muy pequeño en aquella época, 3.000, 4.000 soldados, creo recordar, y bueno, no es una gran amenaza para los israelíes. Lo que hacen todos los países de alrededor antes de crearse Israel es boicotear todos los productos sionistas, todos los productos que vengan de los judíos, y aparece pues el plan de independencia, y en el año 48 pues es la primera guerra árabe-israelí. Y con esta guerra árabe-israelí aparecen los primeros palestinos exiliados que se van a Líbano a refugiarse, 114.000 palestinos, los que estaban porque cuando se divide también en esa época hay una parte en el norte de Israel que también queda para los palestinos, que es esa zona que reclama Hezbollah, que entra en Palestina al lado del lago, eh, no llega al lago Tiberíades, pero no es el lago Tiberíades, es un lago que hay arriba, ahora no lo recuerdo, alguien si puede mirar un mapa lo puede ver, pero bueno, es en el norte, en el norte de Israel, el sur del Valle de la Bekaa, esa parte había quedado también para los palestinos. Esa división realmente los que le hicieron no fueron muy finos, porque si alguien busca la división de 1948 verá que hay partes judías que quedan aisladas y tienen que pasar por partes palestinas para llegar a lo que es la zona central donde quedarían los judíos, y las partes, pues Gaza está separada de Cisjordania y la parte norte también, y tendrían que pasar por partes judías. La verdad que no estaba hecha la división muy bien, no tuvieron muy en cuenta los problemas religiosos. Después todos sabemos que Egipto ocupó Gaza, no lo dio a los palestinos, y Jordania tampoco dio su parte a los palestinos, y de ahí, bueno, vienen todos los problemas, pero eso ya es el tema de Israel. En 1948, cuando los 114.000 palestinos, 120.000 pasan al Líbano, pues estamos hablando de un país de 3 millones de habitantes donde les meten 120.000 personas de una tirada. Empiezan los campos de refugiados, sobre todo en la zona que rodea Beirut, y también hay incursiones de Israel en el sur del Líbano. Han invadido Israel, y Israel, pues digamos, hace una defensa adelantada, que lo hemos visto cuando hemos hablado de las diferentes guerras israelíes que también están en lo que es en lo que es en lo que es aquí en el cuartelero. La tenéis en diferentes programas, y podéis consultarlos y escucharlos. Pasamos ya al año 58, después de la independencia pues, de Israel, pues en el 58 vienen los siguientes problemas. En el 58 eligen a un maronita como presidente de la República, que es Camille Chamon, eh, que había sido elegido en el 52, perdón, no en el 58, me he equivocado yo, en el 52. Es bastante pro-occidental, y es, digamos, el inicio del desarrollo del Líbano, cuando el Líbano empieza a convertirse en un país desarrollado, en esa perla del Mediterráneo, un núcleo económico mundial. Se establecen allí muchos bancos, podríamos decir que es casi un paraíso fiscal también, y es un lugar muy interesante para el mundo de los negocios, un país libre, donde incluso las mujeres musulmanas en general podían vestir con cierta libertad, un país bastante occidental. Pero en el 58 hay problemas entre facciones, volvemos a lo de siempre, las facciones musulmanas, los cristianos, los drusos, y en el 58 Estados Unidos ya despliega tropas en lo que es el Líbano. Comienzan los problemas ya como siempre. En los 60 tenemos lo que es los problemas con la OLP. El Líbano se mantiene neutral. Todos estos años el Líbano es un país neutral, en todo el tema de Israel.
en el 58, cuando van los norteamericanos, es una guerra civil que es apoyada por Nasser. Son musulmanes realmente panarabistas en general, los famosos de los partidos Baath, apoyado pues por Nasser y también por los sirios. eh, y obviamente pues Estados Unidos, el cristiano, el maronita, pues pide ayuda, en este caso Estados Unidos, y era un país abierto, y combaten entre las dos facciones. En estos años, a partir del 68, cuando llega la OLP, ya había palestinos viviendo en el sur del Líbano, los palestinos que habían escapado en el año 48, y es cuando expulsan a la OLP de Jordania. Recordemos que la OLP da un golpe de Estado, se habían refugiado en Jordania después de las guerras contra los israelíes, y Jordania les había dado asilo y ellos se lo pagan, la OLP se lo paga. Recordemos que la OLP realmente es un movimiento que no es un movimiento religioso, es un movimiento que está compuesto en su mayoría por musulmanes, o todos son musulmanes. Realmente eran un movimiento político, y eran un movimiento de ese índole panarabista, como el de Egipto, el de Siria, el de Irak, eh, procomunistas, porque en aquella época cualquiera que estuviera en contra de algo occidental, pues obviamente la Unión Soviética les apoyaba, y ellos al final se convertían en prosoviéticos, en procomunistas. No eran gente que la religión estuviera como su primera opción, o que fuera que encabezara su política. Pero la OLP da un golpe de Estado en Jordania. Hay una guerra en Jordania entre los miembros de la OLP y el ejército jordano, y tienen que irse. Son expulsados de Jordania, y al lugar a donde van es al, la zona de Beirut, pero bueno, en el Líbano. Es donde nos aparece ahora mismo la OLP, nos aparece en lo que es en Beirut. Las milicias también de la OLP acaban yendo, obviamente ellos se quieren enfrentar a Israel, y se acaban asentando en lo que es toda la zona también, el sur de el Líbano, porque es lo que está más cerca obviamente de las fronteras. El, eh, el gobierno del Líbano apoya la causa palestina. Tenemos también a finales del 68, hay un enfrentamiento entre las milicias palestinas que ya están allí, y el ejército libanés, que es de índole maronita. Es una guerra civil que dura, unos enfrentamientos que duran unos 10 días, es muy corto, y hay un acuerdo que se firma en el año 69 en el Cairo, donde el Líbano reconoce la causa palestina, y la OLP acepta no meterse en los asuntos internos del Líbano. Obviamente esto pues no lo cumplirá eh, la OLP. El Líbano sí que más o menos respeta en su zona. Al final lo que se van creando dentro del Líbano son estados semi-independientes, estados dentro de otro estado, y lo que es el Líbano solo mantiene cierto control en lo que era la zona cristiana, y poco más, porque los drusos están por su lado, los palestinos por el suyo, los chiíes por el suyo, los suníes arriba, que bueno, más o menos eso sí mantiene mejor relación con lo que es los maronitas, hasta que después Siria también entra en liza, que ese es el problema. Seguimos avanzando. Los judíos, hemos acabado en el 69, en el 70 hay un atentado bastante grave a una escuela judía. Los judíos eran unos 4.000, como he comentado antes, y hay una serie de conflictos entre judíos con los musulmanes, que son realmente los que han atentado contra ellos, no los maronitas. Y bueno, los judíos al final, pues ya tienes otro problema más con Israel. Ahí muchos se van a Israel, y
y comienza a producirse la diáspora libanesa que nos viene con la guerra civil del Líbano, que es en el año 75, si no me equivoco. Es una guerra civil entre los cristianos maronitas y los musulmanes. Aquí aparecen las famosas fuerzas falangistas cristianas, que falangistas no viene de la falange española ni nada de eso, sino que son falangistas cogen el nombre de las falanges griegas, que eran los guerreros griegos. Viene de ahí un poco por la influencia o de los cristianos ortodoxos que también están allí. Y realmente comienza con un ataque de estas falanges cristianas contra la OLP. Eso es cierto, hay un ataque a un autobús, si no me equivoco, y bueno, y al final estalla la guerra civil. Realmente los problemas principales del Líbano es lo de siempre, la lucha de las religiones, el poder de las diferentes religiones dentro del gobierno. Hay una corrupción generalizada en lo que es el país también. Los palestinos la lían en lo que es el Líbano, por decirlo así de forma resumida. No se acostumbran a la vida en el Líbano y además crean su propio estado dentro del Líbano, en lo que es en el sur y en zonas, en barrios de Beirut. Eh, Eso lo habían hecho en Jordania y era lo que les había llevado a la expulsión. Pues aquí lo vuelven a hacer. Ya en el 75 el 15% de la población del Líbano es palestina, es digamos, favorable a la OLP. Después tenemos todo el tema de la guerra civil. Eh, Tenemos que se alían los sunitas con los drusos, en este caso, y con los chiitas, y los palestinos, que ya están ahí, el 15%, contra los maronitas. Y entonces, pues, obviamente los cristianos no quieren perder su influencia. La extrema derecha maronita, que serían esas falanges, son financiados por países árabes y también por Israel, que a Israel le viene bien tener a estas tropas forma incluso subvenciona un ejército, forma un ejército en el sur del Líbano compuesto generalmente por cristianos maronitas que hacen de bolsa de bolsa de contención entre las fronteras de Israel con las fronteras con lo que es en la frontera del Líbano. Tiene un colchón que a ellos les viene bien. eh, y bueno, es una guerra que dura hasta el año 82. Estamos hablando que dura bastante tiempo. Comienza con esa emboscada que comentaba yo a un autobús que llevaba a palestinos, un autobús de gente de la OLP. Es una emboscada de eso, de las falanges cristianas maronitas. Y, y acaba llegando también Siria. El ejército sirio interviene y invade también lo que es con ayuda de Arabia Saudí y Egipto, ocupan lo que es Beirut y ocupan parte del Líbano. Los drusos derrotan a los cristianos en el sur, todo esto a lo largo de la guerra civil, y forman su mini estado allí, es el famoso Walid Jumblat. Aparece una fuerza árabe de interposición y también hay acuerdos con Israel. La OLP durante esta guerra civil ataca en el 78, ataca a Israel. Ahí es donde aparece las fuerzas de interposición de las Naciones Unidas que se plantan en la frontera, pero bueno, como hasta hace poco, o como seguimos actualmente, no fueron capaces de detener la guerra. Y tenemos que también interviene el ejército israelí en lo que es el sur del Líbano para crear su zona, como he comentado antes, con el ejército del sur del Líbano, que eran pues, cristianos maronitas apoyados por Israel. Las falanges también son apoyadas por Israel. Y a partir del 79-80 los sirios salen del país, se van y ahí está también pues todos los problemas en el valle de la Beca. En el 78 es cuando invade Israel el sur del Líbano
que es lo hemos comentado en los programas sobre Israel. Después de esa invasión es cuando viene la fuerza de interposición de las Naciones Unidas. Entre el 80 y el 81, el que sea un poco más mayor, como yo, por lo recordará en la televisión, todos esos años, todos los conflictos que había en el sur del Líbano siempre entre la OLP y Israel, y sobre todo esas milicias maronitas. En el 82 vuelven a invadir el sur del Líbano para expulsar a la OLP, lo invade pues, Israel, y es cuando el famoso ataque al Valle de la Bekaa, cuando se destruye pues todo el sistema de antiaéreo de los sirios, esos ataques con los Phantom, los A4 Skyhawk, que se pueden buscar, hay libros muy interesantes sobre ellos, y llegan hasta Beirut y asedian el sector musulmán que era el Beirut occidental. Ahí es donde llegan también los famosos los marines americanos, los franceses y los italianos, es cuando se llega al acuerdo aquel con Yasser Arafat para evacuar la OLP en ese año, en el 82. Al final los israelíes ocupan lo que es toda la parte musulmana y dejan salir y dejan entrar, cuando todavía no han evacuado a lo que son los campos de refugiados, dejan entrar a Sabra y Shatila, que a muchos les sonará, son las famosas matanzas en los campos de refugiados de palestinos realmente. Y los israelíes permitieron que los falangistas, los cristianos maronitas más radicales, tenían unas buenas milicias, entraran y masacraran a parte de la población de allí. Después los propios israelíes, cuando ven la que han liado, entran y expulsan yo creo que no sabían muy bien lo que tenían pensado hacer los maronitas, pero bueno, eso lo saben los generales y los políticos que lo trataron en aquella época. En el 83, Israel, que sigue ocupando el Líbano, llega a un acuerdo con el gobierno libanés y se retiran las tropas. Y ya en el 2000 retira todas las tropas que estaban en el sur del Líbano, que se retira de Beirut, el sur del Líbano, ese colchón que hoy en día ocupa, bueno, ese colchón hoy en día lo ocupa Hezbollah, pero también están las fuerzas de la ONU, donde están los españoles. Pues todo ese colchón todavía en aquella época estaba ocupada, hasta el 2000 estaba ocupado por los israelíes, y el país, pues Israel llega a un acuerdo, se retira y queda ahí digamos, las tropas de la ONU controlando ese sector. La mayoría de los cristianos que eran miembros del ejército, de ese ejército del sur del Líbano, ese ejército maronita financiado y apoyado por Israel, esa gente al final acabó yéndose a Israel a vivir, y quedan muy pocos cristianos en el sur del Líbano. Realmente en el sur, hoy en día controlado por los chiitas y Hezbollah. Hezbollah llega a expulsar del sur de la OLP al salir en el 82, al salir del Líbano, pues es reemplazada pues por los grupos terroristas apoyados por Irán, Hezbollah sobre todo. Hay alguno más, los sunitas también tienen alguno, los drusos sí se mantienen ahí y tienen diferentes enfrentamientos con los chiitas, pero bueno, Hezbollah mantiene un control de todo el sur del Líbano apoyado por Irán, y es realmente otro estado dentro de lo que es el Líbano. Ya lo que es el ejército libanés deja de controlar toda esa zona, no, que hay ejército libanés allí. Pues bueno, el que haya estado en el Líbano lo sabrá, pues allí todo se mueve con control de Hezbollah, o se movía. Ahora no sé cómo va, vamos a ver con este nuevo conflicto que se ha desatado cómo acaba esto, pero Hezbollah controlaba todo, y el ejército libanés en muchas ocasiones, porque sigue habiendo cristianos maronitas en el ejército sobre todo, y sobre todo en el sur, porque en el sur del Líbano hay ya muy pocos cristianos, quedan muy pocos. Hay algún pueblo donde viven cristianos, más o menos se agrupan en comunidades y son los que sobreviven, pero es una población mínima, ya no es lo que era en su época. Y bueno, en el 2000 se nos va Israel. Y
Hay una resolución de la ONU, que es cuando se instalan allí de nuevo las tropas, que se firma por todo las guerrillas, por las falanges libanesas, por el ejército libanés, por los suníes, por tal, por los chiíes para desarmar a todas las milicias. Pero Hezbollah no se desarma. No entrega las armas y sigue en la frontera sur. En el 2006 hay otra incursión, en este caso de Hezbollah, en territorio israelí, con la que mueren 8 soldados y capturan a 2 que quedan prisioneros, y volvemos a otra crisis con el bombardeo de gran parte de la infraestructura del país por Israel para destruir a Hezbollah. Hezbollah pues, se sigue manteniendo y lo tenemos hasta el día de hoy. Hay todavía actualmente, hablábamos antes, pues claro, está ya la guerra de Siria, y tienes a 1 millón, lo que hemos hablado antes, 1 millón y pico de suníes de sirios que se han refugiado, suníes en su mayoría, que se han refugiado allí, en el Líbano. Y con eso pues tenemos otro problema más. En el Líbano, pues hay también, recordemos, los atentados, sobre todo de la OLP y después de Hezbollah, y por las guerrillas anteriores chiitas y algunas suníes apoyadas por Siria, aquellos atentados contra los marines americanos, contra los paracaidistas franceses y los italianos, atentados contra el gobierno también. Contra el gobierno libanés, digamos que es un polvorín lo que tenemos allí abajo. Y, y tenemos ya con esto, yo creo que casi llegamos al final un poco de toda esta historia del Líbano. La actualidad, pues seguimos teniendo un problema, sigue siendo inestable, aunque en el 2006, con estos acuerdos y que Hezbollah estaba en el sur, Beirut fue bastante reconstruida, volvió un poco la paz allí, comenzó un poco otra vez el turismo. Yo no he ido, la verdad, no tengo previsto ir, como sigan las cosas así, y, y, y más o menos las cosas no iban bien hasta el 2006, que vuelve el conflicto con Hezbollah, y, y después, pues bueno, tenemos pues todo lo que rodea al Líbano, y es imposible que salga adelante. Para mí es un estado fallido lo que tenemos allí, y es muy complicado que este país pueda recuperar la normalidad, esa mezcla de religiones que hay allí, pues es muy, es muy difícil que se puedan poner de acuerdo, sobre todo cuando hablamos de parte de esas religiones que tienen sectas bastante radicales. Las Fuerzas Armadas hoy en día están bastante anticuadas, las del Líbano, son unos 72.000 hombres en total, la Fuerza Aérea 1.000 y poco, y la Armada 1.000, nada, es unas Fuerzas Armadas pues pequeños. Están dirigidas actualmente por un cristiano católico maronita, eh, y como decía, sigue siendo parecido. La mayoría de los altos mandos siguen siendo cristianos maronitas, y después pues la tropa, pues hay un poco de todo. El- eh, son unas fuerzas armadas que, bueno, realmente están mejor armados en general las guerrillas que tienen allí, tanto drusos, aunque los drusos no son, actualmente ya no son una etnia conflictiva, viven más o menos, aunque viven un poco independientes, pero bueno, se suelen llevar bastante bien con lo que es el gobierno de el Líbano. No son
no son conflictivos, siempre fueron alguien con los que se podía negociar porque tienen bastante en común con los cristianos maronitas. Y actualmente, pues, los libaneses, lo que comentaba antes, fueron 1.800.000 personas, por eso hay mucho libanés en Estados Unidos, en Hispanoamérica, en Brasil, que es el país del mundo que tiene más libaneses, es curioso. Toda Hispanoamérica, pues hemos visto, yo creo recordar que hay el famoso presidente este de El Salvador, creo que es de origen libanés también, y bueno, hay mucha gente que se ha ido para allí, pero claro, estamos hablando de 1.800.000 cristianos de un país de 5.200.000. Pero bueno, es con lo que se juega en la política internacional, con lo que juegan los nacionalismos. Si expulsas al contrario, pues tú te quedas con la mayoría. Por desgracia, en España lo hemos vivido en alguna de nuestras regiones. Y creo que con esto damos un pequeño repaso a lo que es la historia del Líbano, sobre todo la historia a partir de la independencia, que es lo más interesante. Y bueno, no es una historia que pueda dejar un sabor de boca positivo, porque actualmente volvemos a tener un desastre ahí. Ya haremos algún programa cuando pase un poco más de tiempo sobre la intervención israelí y el enfrentamiento con Hezbollah, y hablaremos un poco más de ello ya con el general Rossetti. Os emplazo a todos, amigos, al próximo programa del Cuartelero. Recordar, todos los martes a las 4 de la tarde en directo aquí en Multicanal Radio y en YouTube también, en su canal de YouTube, y siempre los programas los tenéis en diferido, pues en YouTube, en iVoox y en Spotify. Gracias por seguirnos, como siempre, al general y a mí aquí en el Cuartelero, y un saludo a todos, amigos.